Un día más, bienvenidos y bienvenidas a Mindalia.com, a una entrevista interesantísima que hoy tenemos el placer de hacerle a Dr. Files, que es Cristian Contreras. Él viene a hablarnos del verdadero origen del universo y sus civilizaciones. Para quienes aún no conozcáis a Cristian, aunque es una persona muy reconocida en el mundo del misterio, del origen del universo, de lo paranormal, pues él es periodista, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Ciencias Sociales y de la Información. Lleva más de 30 años dedicado a la investigación del origen del universo y de las grandes civilizaciones de la Tierra. Y ese es precisamente el tema del que viene a hablarnos hoy. Yo estoy emocionada porque me parece un tema interesantísimo. Así que hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia. Hola Dalai, un gusto estar contigo, esta vez vía remota, vía online, y con todos los amigos de Mindalia, un saludo y a tu disposición para lo que quieras preguntar. Bueno, pues me surgen un millón de preguntas, Cristian, pero antes me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo que nos pongáis en comentarios desde qué país nos estáis acompañando, porque Cristian, bueno, ahora mismo reside en Alemania, pero es chileno y bueno, tenía ahí unas personas que le decían, me encanta verte en Mindalia, así que bueno, estoy ilusionada. Decidnos, por favor, desde dónde nos acompañáis. Cristian, el origen del universo, el verdadero origen del universo y sus civilizaciones. Cuando hablamos del origen del universo, todos nos vamos a la teoría pues más popular, ¿no? Que es el Big Bang y todas estas cosas muy relacionadas con la ciencia, con la información que tenemos actualmente. Si te preguntamos a ti como investigador, ¿cuál es para ti, después de tanta documentación y de tanto estudio, el verdadero origen del universo? Y desde ahí vamos desglosando. Vaya pregunta, pero Dalai y amigos, uno tiene que darse cuenta que sobre el origen del universo, hoy día estamos viviendo en realidad el cambio hacia un nuevo y gigantesco paradigma que en el fondo nos lanza hacia una evolución de la conciencia. Estamos en un inmenso cambio de paradigma sobre la visión del universo. ¿Por qué? Y permíteme al menos hacer una pequeña introducción, porque durante los 5.125 años de historia que tiene el hombre, aproximadamente, siempre el origen del universo había sido un campo de dominio de las religiones. Siempre las religiones respondían de a dónde venimos, hacia dónde voy, el origen del universo. Y en general, cuando uno revisa la historia, hay visiones que hablan de unas emanaciones en el origen del universo y otras de la creación ex nihilo, es decir, que el universo se crea a partir de la nada por un Dios. Las otras visiones que emanan tienen relación más con el Oriente. Pero el asunto, lo que quiero puntualizar para comenzar, es que durante toda la historia, el origen del universo había sido un campo de conocimiento bajo el dominio de las religiones. Y eso cambió durante el siglo XX porque por primera vez la ciencia aborda un tema o un problema, el origen del universo, que siempre había sido del campo de las religiones. Es decir, cuando irrumpen los primeros descubrimientos de la expansión del universo, cuando irrumpe también la teoría de la relatividad general, y finalmente en 1933, cuando Georges Lemaître hace puentes entre la expansión del universo y la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, y se formula lo que es la teoría de la gran explosión universal o Big Bang, desde ese momento hay un cambio gigantesco en el paradigma para estudiar el origen del universo, porque por primera vez la ciencia
incursiona en un ámbito que es de fe. Y aquí viene el gran cambio paradigmático, la visión al menos que uno tiene para enfrentar el tema. Porque si esto es así y esto es así al fin y al cabo, bueno, nosotros necesitamos un nuevo paradigma para mirar el origen del universo. Un paradigma que parta de la razón, que parta de la ciencia, pero que también requiere un tema de fe o un tema religioso. Por lo tanto, para mirar el universo, lo primero que uno tiene que decir que ya no se puede mirar el universo solamente desde la visión de la fe o de la religión, que sería mirar con un ojo nomás. Ese mundo pasó. El tema religioso, y esto también es muy importante porque las religiones sirvieron durante los últimos 5000 años para civilizar a una humanidad. Pero hoy día, gracias al aporte de la ciencia, la humanidad se debiese elevar hacia un plano de mayor conciencia en el universo, y eso pasa por el paradigma de síntesis para ver el origen del universo entre la fe y también la ciencia. Ese es el paradigma fundamental para iniciar al menos esta conversación, pero es muy importante. A mí me encanta, Cristian, que puedas hablar de fe, que puedas hablar de ciencia, que puedas hablar de conciencia, de espiritualidad y que todo quede, ¿no?, en un mismo contexto. Es decir, que una cosa pueda vivir, coexistir e incluso aportar a la otra, que es algo que hasta hace pocos años era inviable e impensable. Entonces, bueno, nos queda claro que deberíamos, de alguna forma, nos enfrentamos a un nuevo paradigma con un nuevo sistema de creencias basadas en la fe, en la ciencia, supongo que también en las evidencias y las investigaciones que hay hasta el día de hoy. Si nos basamos entonces en, porque además nos lo dicen en comentarios, ¿no? Por ejemplo, nos dice Profa Carmen Nieva a través de YouTube, si no es el Big Bang que había antes, ¿no? Porque realmente esta es la idea y es el conocimiento que nos han aportado siempre desde que somos niños. A día de hoy, ¿tú coincides con la idea del Big Bang o para ti el origen del universo está en un lugar diferente? Yo coincido con la idea del Big Bang bajo la siguiente visión y paradigma, porque desde el momento, como decía, en que la ciencia incursiona en el plano religioso, uno tiene que señalar lo siguiente, y es parte de la situación de las crisis de las religiones hoy en día, porque desde el momento en que la ciencia plantea la teoría de la gran explosión, en el fondo está poniendo a prueba a todas las religiones de la Tierra que se refieren al origen del universo. La ciencia, con el método científico, lo que hace es buscar la verdad del universo. Y ha llegado a una visión muy clara. El universo principia de una región muy pequeña que estaba muy caliente y que se expande, explota y que en el fondo, como me acompaña aquí atrás este gráfico, esta es una visión del universo, un universo en expansión. Entonces, la ciencia llega a esas conclusiones. Esa es la base para partir. La pregunta que viene ahora necesaria y que fue la que yo me formulé hace más de 25 años fue, bueno, si la ciencia pone esta verdad científica sobre el origen del universo, ¿cuáles son aquellas religiones o filosofías consistentes con los datos científicos? Y esto es muy importante, porque bajo la premisa de que, bueno, si hay religiones que son consistentes con la ciencia y con la visión de la ciencia, bueno, esas son las verdaderas. Pero aquellas que no son consistentes con los datos científicos, uno podría desplazarlas porque no son consistentes con la verdad científica. Entonces, aquí viene el punto. La ciencia llega a una serie de conceptos fundamentales.
el Big Bang, por ejemplo, es una fluctuación cuántica, la materialización de algo que en nuestro universo a partir del vacío. Primera observación. Entonces ya la ciencia pone que antes del Big Bang estaba la energía del vacío, y la energía del vacío es el pleno energético. ¿Por qué digo esto? Porque durante los últimos 30 años, lo que yo he hecho es investigar, bueno, cuáles son aquellos grandes sistemas religiosos o religiones que son consistentes con la ciencia y con los datos científicos. Y uno llega a una conclusión muy clara, que hay una serie de religiones del Oriente, como los Vedas, como el budismo y otras tantas, que son consistentes con los datos científicos. Y eso abre el paradigma y nos sitúa dentro de la visión que al menos a mí me corresponde presentar, que es una verdad, desde mi punto de vista, un gran descubrimiento, que es la síntesis o el encuentro entre la ciencia de Occidente y la religión de Oriente, a partir de una serie de puntos de encuentro, como es la noción del vacío, como es la emanación del universo, el ciclo de universos sobre universos, las escalas temporales, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, esto es un dato paradigmático. Estamos en un gran encuentro de mundos en donde durante siglos parecieron destinados a alejarse el Oriente de Occidente, y hoy, cuando abordamos el origen del universo, ambos mundos llegan a una misma conclusión, pero desde paradigmas completamente distintos, uno a través del método científico y el otro a través de la meditación y la filosofía profunda. Cristian, has mencionado dos religiones, has dicho, aparte de otras tantas, ¿no?, que coinciden, que son, por ejemplo, los Vedas, los budistas, y dices que son religiones consistentes con la ciencia, con los datos que tenemos a día de hoy. Si nos remontamos al origen del universo, estaríamos hablando de millones de años atrás. ¿Hay datos tan antiguos respecto a este tipo de religiones? Porque, bueno, la religión supongo que nace con el ser humano y el ser humano no fue la primera especie habitante del universo. Entonces, ¿cómo podemos remontarnos tan atrás para encontrar datos que encajen con ese paradigma o con esa consistencia científica de la que tú nos hablas? Bueno, uno se remonta a las fuentes de cada una de las religiones. En el caso, por ejemplo, de la religión Veda, uno se remonta a los Vedas, que son, o que es el libro más antiguo de la humanidad y que en gran medida trae las enseñanzas de Krishna. Si uno se remonta, por ejemplo, también al budismo, el budismo uno tiene que ir a los sutras de Buda y también a la Mula Madhyamika Karika de Nagarjuna. Entonces, son los textos. Cuando uno incursiona en estos textos antiguos, he mencionado dos, pero hay otras fuentes, las Upanishad también, y otras fuentes que, bueno, no las voy a mencionar. Pero ¿qué es lo que uno hace? Estudia primero la ciencia, tiene una visión, y después, cuando comienza a explorar todas las civilizaciones de la Tierra y todas las culturas, se remonta a sus fuentes literarias originarias, a las fuentes de sabiduría, y son ellas que, cuando uno comienza a leer, por ejemplo, los Vedas, se dan cuenta que, bueno, al referirse al origen del universo, en muchas cosas es consistente con los datos científicos. Y eso es el paradigma que uno tiene que sostener y que al menos yo lo sostengo desde hace muchísimo tiempo. Estamos frente a una visión que nos amplía la conciencia y que une mundos que parecieron destinados a estar
alejados y en pugna durante mucho tiempo. Es decir, es tan impresionante darse cuenta, por ejemplo, que cuando el Oriente, Krishna, los Vedas, la antigua civilización del Valle del Indo, se refiere, por ejemplo, a la fuente divina, habla en el mismo sentido, con los mismos términos que habla la ciencia actual. Entonces, sucede que estamos frente a un asunto, el origen del universo, que no depende ya de los paradigmas culturales de un lado y de otro, sino que dependen básicamente de esta gran síntesis del conocimiento, donde tenemos que unir el campo físico con el metafísico. Tenemos que unir a la fe con la razón, a la ciencia con la religión, pero no con cualquier religión, con aquellas religiones que son consistentes con los datos científicos. Y son ellas, al leer las fuentes, que nos sumergen en el mundo que había antes del Big Bang. Porque el Big Bang exactamente te describe el universo desde 10 elevado a menos 43 segundos hasta el momento presente. Es decir, desde una fracción de segundo hasta el momento presente te describe el universo físico, la teoría del Big Bang. Pero el tiempo cero es el origen, es la fuente energética, el vacío, Sunyata, el RTA, el destino, que tiene muchos nombres. Y para entrar en ese cerco, que es el llamado cerco hermético, uno tiene los textos antiguos. Y siempre recuerda Dalai que uno viaja con la conciencia. Si está hay muchos tipos de tiempos, pero para hacer historia, por ejemplo, uno viaja en el tiempo de la conciencia. Es como que yo paso la mano acá, ¿no es verdad? Y dejo puras manos acá que le pueden sacar fotos. ¿Dónde quedan esas manos? En el tiempo permanente, en una de las dimensiones del tiempo que es con que trabaja la historia. Y nosotros con la conciencia podemos viajar al pasado, estudiar los fenómenos en base a los textos y otras tantas cosas y volver al presente. Cristian, me parece interesantísimo. De hecho, creo que necesitaríamos como pues 1 millón de entrevistas contigo para poder desarrollar realmente este tema que me parece que tiene muchísimo contenido. Entonces, voy a tratar de sintetizar algunas cosas y voy a intentar basarme también un poco en las inquietudes de la gente que nos está viendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, también nos dicen, ¿era Dios su conciencia? Vale, nos preguntan por Dios. Recordemos que estamos de alguna forma, bueno, pues relacionando lo que es ciencia con fe, con religión. Entonces, después de todo esto, ¿qué te merece la opinión de Dios? No hablo de un Dios concreto, de una religión concreta, sino quizá de una conciencia universal, de una energía madre. No sabría cómo poder describirlo porque, insisto, a lo mejor nos está viendo gente de religiones muy diferentes unas de otras. Entonces, bueno, esa idea de un Dios o de algo, un tipo de energía sutil que quizá nos interconecte a todos, no solo a los humanos, sino a cualquier otra especie del planeta. Vaya pregunta. Para hacer al menos una relación dentro de este marco de síntesis entre la fe y la religión, entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, si uno se remonta a la historia, la primera vez que se nombró o que un ser humano nombró la palabra Dios fue en el Oriente, los Vedas, con Krishna. De ahí viene el sánscrito antiguo Dieus o Diaus, del que deriva el griego Zeus. Y del griego Zeus deriva Deus, y de Deus deriva Dios. Pues bien, cuando uno se remonta al concepto original de Deus o Diaus en sánscrito,
La definición, al menos para este universo, es que Dios o Deus es una biunidad divina gobernante de esencia femenina y masculina, graficada por lo que se llama un huevo cósmico. Es decir, Dios aparece como él, ella, unidos en un huevo, y que al menos en la historia de las religiones, el más antiguo de todos los dioses, simbolizado en un huevo cósmico, en una elipse, la única figura geométrica asimétrica que se forma de una línea cuya distancia a 2 puntos es siempre constante, es decir, esencia masculina y femenina unidas en un huevo. Este es el más antiguo de las nociones de Dios de nuestra historia de las religiones. Y por un fenómeno de especialización naturista que es propio de las entidades celestes, de los dioses celestes o uránicos, van de alguna forma esta biunidad. Se separa y después, claro, aparece Varuna Mitra y con el paso del tiempo aparece solamente el Padre o Dios hombre. Pero su origen, o el más antiguo de todos los dioses, al menos de este universo, o lo visible, era mente e inteligencia, femenino y masculino unidos. Ahora, esto es lo que uno puede observar, pero la divinidad pura, porque esta es la biunidad, la divinidad pura es la unidad. Y eso es inobservable, es el campo hermético, el cerco hermético, es decir, este Dios visible que uno lo puede al menos simbólicamente representar como él, ella unidos en el origen del universo, emana de una fuente divina. Y esa fuente divina son palabras mayores porque uno no tiene palabras para nombrarla. Y es lo que la ciencia le llama el vacío. Pero que cuando uno se va al oriente, por ejemplo, Sunyata, que es lo más profundo de las cosas para el budismo, Sunyata se traduce literalmente como el vacío. Y también es lo más profundo de la doctrina del Veda, de los Vedas, que es el RTA. RTA o Rita es la energía que hay antes del principio. De alguna forma, esta forma divina se puede observar porque es la biunidad, pero la unidad, que es la fuente divina original, no se puede observar. De hecho, todas las cosas que hoy día hay en este universo, todo estaba contenida en la energía del vacío, porque hay una máxima que dice, nadie da lo que no tiene. Y si hoy día vemos todo lo que hay, bueno, todo estaba contenido en esa fuente original. Materia, mente, espíritu, contenidos antes del Big Bang. Pero no es visible, es el campo hermético. Es la unidad es invisible. Lo visible es el primer huevo, por decirlo así, la biunidad. La sombra, por decirlo así, de esta fuente energética primordial con la cual todos estamos conectados o interconectados con la fuente. El principio de interdependencia en el universo es total. Por lo tanto, todos tenemos en nuestro interior esa fuente energética divina, múltiplemente creativa. Por lo tanto, no está mal decir que somos también, aparte de ser insectos que saltan por la tierra, también somos pequeños dioses. Qué bueno. A ver, recuerdo para todas las personas que se han ido incorporando
a esta entrevista que Cristian Contreras, doctor Files, que así es como se le conoce por sus investigaciones, es periodista, doctor en filosofía, licenciado en ciencias sociales y de la información e investigador. Es decir, nos está hablando una persona que no solamente es una persona con conciencia, con deseos de expandir su conocimiento, con una también preocupación espiritual, sino que además se basa mucho en la ciencia y, digamos, en la documentación, en las evidencias científicas. Entonces, es muy bueno que una persona con todo este conocimiento nos pueda venir a compartir. Me han surgido dos preguntas que quisiera compartirte. La primera, no sé si puede ser un poco, un poco morbosa, te diría, o excesivamente intromisiva, pero nos has hablado de la figura de un huevo. Tengo aquí apuntado una biunidad de energía masculina y de energía femenina. La representación después, más adelante, de las religiones más actuales que conocemos de Dios como hombre, y pregunto, ¿podría estar entonces de alguna forma marcada ya por una sociedad, por un paradigma? No quiero utilizar la palabra machista, sino, una representación que al final es solamente la energía masculina como el creador y como el todopoderoso. Pero tú nos hablas de que hay ambas energías, de que puede ser él, puede ser ella. Entonces, esta representación, esta imagen que nos hacemos en la cabeza de un Dios hombre, por así decirlo, ¿es real? Yo, con el paso de los años, he aprendido a respetar a todas las personas que creen en sus diferentes religiones. Cuando uno llega a la India con múltiples templos, uno entra al templo de Ganesh, por ejemplo, donde el gran dios es un elefante, o el templo de Hanuman, donde el dios mono también, o Durga. O si se va a Argentina, también hay una iglesia que es la iglesia maradoniana, ciertamente, donde creen que Maradona es Dios. Yo no me opongo, que crean en lo que quieran y cada uno es libre de creer. Si aquella religión que lo hace creer en Maradona o en Alá o en Yahvé o en lo que sea, le hace decirse a usted, no soy tan buena persona, podría ser mejor, quiero mejorar, entonces la religión cumple no solo un rol al menos de perfeccionamiento de la persona. Pero si uno se va a la doctrina y a la teoría, cuando aparece con el respeto a todos, porque uno nació ciertamente bajo el contexto de una cultura católica, donde el Dios es Padre. Bajo mis conclusiones posteriores, me parece que eso es un engaño. El Dios original es hombre y mujer, él, ella, unidos en un huevo. Pero ojo, no es que hayan las formas, no hay formas en la unidad, en la divinidad. En la divinidad lo que hay es, por ejemplo, mente e inteligencia. Esa es lo que une esencia femenina a la esencia masculina. No hay formas y eso uno lo tiene que acentuar. Por lo tanto, si uno toma al menos la historia de las religiones y se remonta al más antiguo de todos los dioses, del panteón de todas las religiones de la tierra, uno llega a la esencia complementaria, él, ella. De ti, madre, y a través de ti, padre, los dos nombres inmortales. Y hay un pasaje también en el Génesis que dice, y la humanidad fue creada a imagen nuestra y según nuestra semejanza. Y la humanidad fue creada macho y hembra porque al menos dentro de esta visión,
El Dios original de este universo es Él, ella, unidos en forma de biunidad, estando en paz consigo mismo, en el principio del universo. Te hago solamente una pregunta más en cuanto a lo que es origen del universo y después vamos a pasar en los minutos que nos quedan, si te parece, a civilizaciones, que además es algo que también me genera muchísima curiosidad. Como sabrás, hay un principio científico, físico, por el cual entendemos que todo lo que vemos como sólido, como algo tangible, realmente son partículas en constante vibración que nunca llegan a tocarse entre sí, que realmente no chocan nunca, ¿no? Entonces, ahí lo que quedaría sería precisamente un vacío. Podría estar este vacío, para que lo podamos entender y traer también al presente, podría estar este vacío relacionado con ese vacío cuando hablamos del origen del universo, de lo previo al Big Bang. Uy, creo que hemos tenido ahí, me he quedado hablando sola, creo que hemos tenido una pequeña caída con Cristian, con el Dr. Files. Vamos a intentar muy rápidamente recuperarlo porque recuerdo que todavía tenemos que irnos a la parte de las civilizaciones. Mientras tanto, yo intento recuperarle, os dejo un pequeñito, muy cortito spot de nuestro especial Predicciones que se celebra los días 9 y 10 de diciembre y donde vamos a contar con especialistas increíbles para poder hacer predicciones a nivel astrológico y de todos los tipos de cara al 2024. Así que os lo dejo y nos vemos enseguida. Intento recuperar a Cristian Contreras. Ahí recuperamos a Cristian, que tuvo una pequeña caída, pero creo que ya ha vuelto. Hola, Cristian, ¿estás ahí? Sí, parece que fue un imponderable, se cortó simplemente, pero aquí está. Vale, perfecto. No sé si pudiste escuchar mi pregunta, por si acaso te la repito muy rápidamente. Te decía que para poder entender un poco más lo que es el vacío del que hablamos previo a lo que es el Big Bang, este punto cero del que de repente surge todo, ¿no? Ese vacío del que tú nos hablas. Como sabes, hay un principio científico, físico, que demuestra que todas las cosas que vemos sólidas, lo que parecería ser tangible, realmente son partículas que están vibrando a una velocidad desorbitada, pero que nunca llegan a tocarse, nunca llegan a chocar. Siempre hay un pequeño vacío en el centro. Y cuando de repente nos planteamos esta idea se nos hace un poco loco, pero eso es real, es así a día de hoy. Este pequeño punto de vacío que existe en todo puede también estar relacionado con ese vacío que hablábamos del origen del universo, o sea, ¿es de ahí de donde parte todo, de la nada? La respuesta es sí. La energía del vacío nos permite que todo lo que nos rodea exista. Pero mi querida Dalai, bajo esta visión y este paradigma del universo, no existe ninguna referencia a la palabra nada. Y eso es categórico, porque de la nada, nada sale. Entonces, si es que alguien me viene a decir que el universo sale de la nada, es un absurdo, es una contradicción. Por lo tanto, dentro de esta visión, no hay ninguna referencia a una creación ex nihilo, como lo plantea, por ejemplo, la doctrina cristiana católica, que Dios es tan grande, por ejemplo, que incluso saca el universo de la nada. Eso no corresponde dentro de nuestra, al menos dentro de esta exposición y dentro de la visión de síntesis entre Oriente y Occidente, entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión. De la nada, nada sale.
En cambio, del vacío puede salir todo. El vacío es el término correcto para referirnos a esa energía que es la fuente divina, o es la energía donde todo lo que hoy día vemos estaba concentrado y reunido. Una energía con múltiples moradas. Es una energía con muchas regiones. Muchas de esas regiones se observan en formas de elipse, de huevos, unidos unos con otros, en donde destacan dentro de infinitas regiones una región de la oscuridad, que es la materia pura, lo que se llama la escala de Planck. 1 dividido por 100 millones de billones de billones. La escala de Planck, la materia pura, de donde la tradición mitológica cósmica dice habita el príncipe de las tinieblas, el amo de la materia. Y dentro de esa multiplicidad de regiones que hay otra región que se asocia con la región de la luz del huevo divino. Mente e inteligencia unidas en un huevo, esencia femenina, pero aquí no hay ni una forma. Las formas, según esta tradición, vienen de la región de la materia. Aquí hay amor, hay sabiduría, hay prudencia, hay libertad, hay templanza, hay fortaleza, hay justicia, hay virtudes, hay otros son los ingredientes que hay en esta región. Y el universo que principia, porque si uno dice, antes del Big Bang que había, bueno, estaban estas regiones, se distinguen dos entre muchas otras, donde hay luz y hay oscuridad. Pero en este universo es un universo de mezcla, literalmente un universo de penumbras, donde la esencia divina, el alma divina, se mezcla con la materia. Y nosotros somos gran parte de esa tragedia cósmica, la cargamos nosotros. Somos una mezcla dentro de este universo de penumbras, porque aquí no hay, al menos, esa región pura de la luz, ni esa región pura de la materia. Somos, desde hace 13.600 millones de años que comienza el Big Bang, esta mezcla. Interesantísimo lo que vienes a compartirnos hoy, Cristian. Vamos, si te parece, aunque este tema lo podrías desarrollar muchísimo más, pero bueno, lo apuntamos para otra ocasión. Vamos, si te parece, en los últimos minutos a hablar de civilizaciones. Yo sé que puede sonar a tópico y a pregunta fácil, pero te tengo que reconocer que soy una gran apasionada de civilizaciones antiguas o incluso civilizaciones que nunca se termina de definir si existieron o no existieron realmente, como por ejemplo pudiese ser Atlantis, la Atlántida. Soy una amante, ¿no?, de la idea de que realmente existió, que tenían una tecnología avanzada, que había muchas cosas que a día de hoy nos resultarían inexplicables. Cuando hablamos de civilizaciones, ¿cuál ha sido para ti el mayor descubrimiento o tu mayor hallazgo o alguna civilización en la que tú creas fervientemente y nos puedas compartir? En realidad, cuando uno comienza a investigar, a explorar y a conocer las grandes civilizaciones, uno entra literalmente en lo que uno llama la máxima expresión de la grandeza del universo. Esos son las grandes civilizaciones, porque si hacemos el puente, bueno, el universo que nosotros hoy día conocemos, que se expresa en simplemente todo cuanto existe, es decir, lo creado, lo increado, es decir, todo cuanto existe. Bueno, eso es el ser cósmico, que algunos llaman el ser divino. Bajo esta visión, el ser divino, el ser cósmico, ha ido expresando aspectos de su ser
en la creación de las grandes civilizaciones de la Tierra. Cada una de las grandes civilizaciones de la Tierra expresan la máxima, o son una expresión de la máxima grandeza del universo y refleja aspectos del ser cósmico. ¿Para qué? Para nuestro conocimiento y para nuestro despertar, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir, que es un tiempo de alfa y de omega. Cuando uno revisa la historia, tú mencionaste a los atlantes. Bueno, los atlantes, junto con los polarianos, hiperbóreos, lemures y atlantes, son las razas preindoeuropeas que habrían existido desde, por poner una fecha, desde la caída del meteorito hace 65 millones de años, comienza una evolución que pasa por estas razas. Después de los atlantes vienen los indoeuropeos y los indoeuropeos marcan el inicio de la historia. Todas las grandes civilizaciones son magníficas, son los grandes temas que uno ando todos los días básicamente en esos grandes temas, porque estas civilizaciones surgen en la historia. A ver, si uno revisa, ¿ya? Se hundió la Atlántida. El primer hito de la historia que uno recuerda es la llamada expansión amarilla. Eso es lo primero. Y debido a la expansión amarilla, de los amarillos que se van a situar precisamente en la región del oriente donde actualmente están, producto de esa expansión, porque los amarillos eran atlantes también. Básicamente todos los que están hoy día todas las razas que hay hoy día son razas que sobrevivieron a la Atlántida, básicamente. Pero cuando se produce la emigración de los amarillos, esa inmigración de los amarillos hacen que surjan los pueblos indoeuropeos que van a dar origen a las grandes civilizaciones que hoy día existen, a las 8 grandes. El origen de los pueblos indoeuropeos, uno tiene que decirlo, aunque le duela a los historiadores occidentalistas, pero el origen de los pueblos indoeuropeos no está en la cultura del Kurgán, ahí uno tiene que decirlo, sino que el origen de los pueblos indoeuropeos está en el desierto del Gobi, actual Mongolia. De ahí surgen, después de la expansión amarilla, surgen y van a ir formando las grandes civilizaciones, que a lo largo de la historia, el trabajo de síntesis que me ha tocado hacer es distinguir 8 grandes civilizaciones, dentro de muchas, pero dentro de las 8 grandes, uno puede concentrar a las 4.500 lenguas que existen y más de 25.000 dialectos se enmarcan dentro de 8 grandes civilizaciones que han marcado la historia de los últimos 5.125 años. La formación de las grandes civilizaciones se da por un fenómeno nuevamente de síntesis, porque es un fenómeno colectivo e individual que tiene que ver precisamente con los mensajeros, los grandes avatares enviados desde la fuente divina. Me refiero a que, por ejemplo, la cultura del Valle del Indo, India, surge como un fenómeno colectivo. Pero ¿qué es lo que ocurre con estos fenómenos colectivos cuando se forman las grandes culturas y civilizaciones de la Tierra? Sucede que en un momento dado, toda esa identidad, todo lo que es la civilización, se cristaliza en un hombre imprescindible, en un gran mensajero, en un avatar, en un Cristo, sin el cual no existe esa civilización para el recuerdo de la historia. Es decir, ejemplo, India, gigantesca, porque
cuando uno habla de cultura, pensemos que tiene una religión, tiene lengua, tiene costumbres, tiene armas, tiene comercio, tiene cocina, tiene de todo. Es decir, es un completo lleno de sentido. Pero el creador de esa cultura de la India, el hombre imprescindible, es Krishna. Krishna cristaliza en un hombre, en un gran filósofo, lo que fue esa cultura, de tal modo que vemos un fenómeno colectivo e individual. Sin Krishna no existe la India. Lo mismo sucede con el resto de otras culturas, como por ejemplo China. China es otra de las 8 grandes culturas, un movimiento cuyos más lejanos antecedentes se datan del 4400 antes de Cristo. Desde ese tiempo ya hay vestigios culturales en la actual región del Oriente Lejano y que hay unas regiones, unos lugares muy cerca del Río Amarillo, donde ya hace 4400, 4500 años habían vestigios humanos. Pero claro, se va desarrollando una identidad hasta que aparece Buda, el hombre imprescindible. Y es así como uno puede a lo largo de los 5000 años hacer una pequeña síntesis que es el trabajo que uno ha hecho, donde tú ves a la India y su gran creador, Krishna. Después a Egipto y su gran creador Tot o Hermes Trismegisto, representando a África. Después tú ves a China con Buda. Ves a Persia y todo lo que implica hasta el Medio Oriente, todo el imperio persa, la región persa hasta el día de hoy, con su gran mensajero que fue Zaratustra. Ves Grecia y Roma y su gran hombre imprescindible que es Platón. Ves a Occidente, su hombre imprescindible, Jesús. Y finalmente Estados Unidos con su hombre imprescindible que es Einstein, que dio la visión del universo en gran medida con la relatividad general. Entonces, más que uno, me tomé estos minutitos para al menos hacerte un barrido de todas las civilizaciones, porque dentro de estas 8 civilizaciones, y esta América, por cierto, que somos nosotros, somos el nuevo mundo que viene, que hay que crear, pero bajo estas 8 civilizaciones se enmarcan las 8.000 millones de personas que responden a 4.500 lenguas y más de 25.000 dialectos. Y estamos hablando, cuando tú hablas, Dalai, de las grandes civilizaciones, estás hablando de las grandes corrientes culturales que son muy importantes y que hoy día, al menos desde mi visión, lo que viene es precisamente esta gran cultura planetaria, esta gran cultura que integra todas las culturas de la Tierra. Me gusta llamarle América, naturalmente, pero que es la cultura cósmica, la más grande de todas las culturas de la Tierra porque es la única que integra a todas las demás. Por lo tanto, es a ellos a los que hay que seguir, es a estos grandes avatares a los que hay que seguir para poder ir conformando una cultura que eleve a toda la humanidad a un plano de conciencia. Así que al menos les pasé un poquito el aviso de que ahí están los grandes avatares. Síganlos a ellos. Y así van a crear una visión que integra todas las diferentes culturas y que es propia de nuestra generación, este fenómeno que nos pasa. Me encanta escucharte, Cristian, y que compartas este mensaje, como bien dices, integrando a todas las diferentes culturas, regiones, civilizaciones del mundo. Ojalá más personas abogaran por un mensaje como el tuyo y probablemente no existiría tanta frontera, sobre todo mental, ni tantos conflictos, incluso bélicos, como están dándose lugar
hoy en día. Tenemos que terminar porque ya nos hemos excedido un montón en tiempo, pero voy a pasarte una última pregunta de alguien que nos ve. Ahora sí tenemos que ser rápidos, pero creo que es importante que la podamos contestar. Nos la hace, a ver si consigo, está por aquí. Eso es, nos la hace Ivonne a través de YouTube. Dice, es decir, que todos somos pequeños dioses, que una vez que desencarnamos, llegamos a la fuente del que todo es y llegamos a hacer una unidad que es la consciencia total. Y esta idea y esta reflexión me parece muy buena. Somos esa unidad, esa conciencia que cuando desencarna, es decir, cuando dejamos el cuerpo físico, nos desmaterializamos, volvemos a esa fuente. Pero no todos llegan a la fuente, porque según la mitología cósmica, está, bueno, el amo de la materia no quiere su región de la materia y tampoco le gusta la región de la luz. Lo que él quiere es mantenerse eternamente en este universo de penumbras, que es donde habitamos, de mezcla, y en consecuencia trabaja para mantener a las almas humanas amarradas a la materia y aferradas a la materia. Por lo tanto, no cualquiera se conecta con la fuente, solo aquellas personas que logran mayor conciencia, que trabajan en la meditación, en la espiritualidad, en el conocimiento y la sabiduría, para finalmente desprenderse de la materia y volver a la fuente con la cual estamos conectados. Pero hay una cosa antes de terminar, es muy breve lo que quiero decir, pero uno tiene que recordar también que las almas también mueren, no son eternas. Y por eso uno puede decir que hay muchas personas que son verdaderos zombies. El alma muere si uno toma la gran sabiduría de Hermes Trismegisto. El alma muere cuando se olvida de su origen celeste o de su origen divino, que es esta energía primordial. Cuando uno se olvida de eso y piensa que somos solamente materia que consume y que la vida se acaba después de la muerte y que ahí nomás, bueno, las almas mueren cuando se olvidan de su origen celeste. No todos pueden alcanzarlo, pero hay muchos que pueden. Por lo tanto, no es decir una persona ultramaterialista, según la mitología cósmica, que es la síntesis de las grandes mitologías de todas las culturas de la Tierra. Solamente las almas de algunos que son más conscientes pueden volver a la fuente y otras almas se queman y desaparecen para siempre. Y esa experiencia que fue una vida se quema, según algunas tradiciones, en el fuego llameante, que es el fuego precisamente de aquellos que engañan a la humanidad. Por lo tanto, solo decir que para conocer a esta fuente divina, uno no lo hace pidiéndole cosas materiales, uno le hace pidiéndole ser una mejor persona, saber amar, saber buscar la verdad, ser una persona prudente. Es decir, la luz está en las virtudes de la divinidad y las formas vienen de la oscuridad, según esta tradición. Así que no cualquiera puede, según la tradición, no cualquiera puede volver a la fuente. Cristian, me has dejado un último mensaje al que me voy a agarrar con un clavo ardiendo para poder volver a invitarte pronto a Mindalia, porque creo que esto último que nos has compartido es un tema
que a la gente que nos acompaña le puede interesar muy y mucho. Gracias infinitas por compartirnos tu conocimiento. Sé que necesitarías mucho más tiempo para poder desarrollar todo lo que sabes, pero bueno, creo que nos hemos quedado con algunas nociones e ideas importantes y que a partir de ahí, pues toda la gente interesada puede seguir investigando. Incluso os invito a que busquéis a Dr. Files en YouTube, porque él tiene su propio canal donde también comparte muchísimos vídeos y entrevistas muy interesantes. Así que, bueno, Cristian, un verdadero placer tenerte aquí. Seguro que volvemos a vernos pronto en Mindalia y te dejo un segundo para que te puedas despedir. Dalai, un gran saludo a ti, a todos los amigos que están allá en cualquier rincón del mundo, a todos los seguidores de Mindalia. Un caluroso saludo, abrazos infinitos y nos vemos en cualquier momento. Encantado de volver a estar conversando contigo, Dalai. Hasta un próximo encuentro. Así será, Cristian. Muchísimas gracias y gracias también a todos vosotros y vosotras por habernos acompañado, por haber dejado vuestros comentarios. Nos han hecho compañía desde lugares preciosos, Uruguay, Paraguay, España, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú. Así que, bueno, como siempre, un gusto compartir este espacio con todos vosotros y vosotras. Nos vemos en una próxima emisión en directo aquí en YouTube en Mindalia.com y ahora podéis iros a nuestro perfil de Instagram.